Bueno, este punto sencillamente porque es reciente y porque de alguna manera crea un poquito el eslabón que estaba suelto, ¿verdad? O suelda el eslabón que estaba suelto. Así como vos decías, si en enero asumió Luis Ignacio Lula da Silva el gobierno brasileño, no se explicaba por qué hasta ahora no designaba a los consejeros, tampoco a los directores. En el mes de marzo comienza a integrar el directorio, aún queda pendiente una casilla que es la del director financiero ejecutivo. Luego, un poquito antes de la Semana Santa, designa a los consejeros brasileños de Itaipú. Mientras que el consejo y el cuerpo directivo no esté completo, no se toman las decisiones administrativas de la binacional, Ramón. Es decir, es suficiente con el quórum. Fíjate vos que si vos pensás en una especie de organigrama, ahí arriba están el Consejo de Administración en primer lugar, integrado por 6 consejeros paraguayos, 6 consejeros brasileños, un representante de la Cancillería brasileña y un representante de la Cancillería paraguaya. Estos dos últimos no tienen voto, solo voz. Entonces son 6 contra 6. Por consiguiente, si no hay quórum, ni tan siquiera puede haber sesión, y mucho menos una decisión, a pesar de que desconocemos los entretelones de las actividades de estos organismos, ¿verdad? Porque vos sabes que se oculta muchísima información. Absolutamente. No obstante, ¿qué es lo que pretendemos hoy, Gladys? Hacer una pequeña comparación entre la calidad, los cargos, etcétera, de los consejeros y directores brasileños y los consejeros y directores paraguayos. Bueno, podría suponer que como se trata de la misma jerarquía, deberían tener el mismo peso en cuanto al poder de decisiones, deberían tener el mismo salario, deberían tener las mismas responsabilidades. ¿No se da de esta manera, Ramón, precisamente? Tienen el mismo salario no tienen porque también de alguna manera incide en Brasil los criterios, las reglas, las leyes, etcétera, que rigen ahí. Acá en Paraguay sabemos que un consejero está ganando alrededor de 83 millones de guaraníes por mes. Alrededor de 83 millones. Es una cifra bastante alta. No sé si algunos de nosotros ganan esa cifra acá en Paraguay. Ramón, en un país en donde la mayoría de la población económicamente activa gana 2,5 millones. Ni tan siquiera el sueldo mínimo. Ni tan siquiera el sueldo mínimo. Nada, que alguien gane 80 millones es como que suena hasta inmoral, ¿verdad? Ahora, desde el momento que vos designás a alguien que va a representar al país en esa suerte de trinchera, porque honestamente es una suerte de trinchera porque hay intereses en juego todos los días. Por consiguiente, claro, en el caso del Consejo tiene una reunión ordinaria cada 2 meses y una extraordinaria cada que se la convoca. Entonces, este organismo tiene la potestad de resolver los grandes problemas de Itaipú. Para comprenderlo mejor, Gladys, si haces una comparación con el legislativo, es algo parecido, no similar ni igual. Pero la función del Consejo de Administración es decidir sobre los grandes temas de Itaipú, los temas concernientes a su administración, los grandes temas. Entonces, y el director ejecutivo, como su nombre lo indica, debe ejecutar las decisiones que toma el Consejo de Administración. El directorio ejecutivo también tiene 12 miembros, 6 paraguayos y 6 brasileños. Y ahí, por ejemplo, cuando, convocan a algún consejero o al presidente de la ANDE, etcétera, estos tienen voz pero no voto. Lo concreto de todo esto es, me estuve fijando, Gladys, los personajes que envió Lula al Consejo de Itaipú. Comienzo con Esther Duick, es una ministra. Y por lo visto es un ministerio nuevo que se llama Gestión e Innovaciones de los Servicios Públicos. Esther Duick, ministra. Voy al segundo, Fernando Haddad, es el ministro de Hacienda del Brasil. Y va al Consejo de Itaipú. Fíjate vos. Michel Caputo, he visto que es un ex diputado federal por el estado de Paraná. También tiene origen o nació en Maringá, de donde proviene el actual director general brasileño. Pero de todas maneras una experiencia en Sí. el legislativo. Y tiene experiencia en administración porque actuó como ministro de Salud del estado de Paraná, etc. Voy al siguiente. Rui Costa dos Santos, otro ministro de la Casa Civil de Brasil. Y por lo visto yo honestamente manifiesto y reconozco mi ignorancia en la materia, la Casa Civil es muy importante en el esquema del Ejecutivo brasileño. Ese ministro está en el Consejo de Brasil.
Alexandre Silveira de Oliveira. Él es el ministro de Minas y Energía. Nada más y nada menos. Acá no tenemos Minas y Energía, apenas un viceministerio. Pero ponerle sería el equivalente al Ministerio de Obras Públicas, porque el Ministerio de Obras Públicas engloba al viceministerio de Minas y Energía. Ese señor ministro también está en el Consejo de Itaipú. Y por último, el representante, porque falta un consejero todavía, el que representa a la poderosa Itamaraty, Ministerio de Relaciones Exteriores del Brasil, es nada menos que el ministro de Relaciones Exteriores del Brasil, el jefe de Itamaraty. Es así de sencillo. Mauro Luis, el que aparece en pantalla en este listado que estamos compartiendo con la audiencia. Sí. Luis Vieira sería, ¿verdad? Sería Mauro Luis Lecker Vieira. Ellos utilizan el último apellido, por consiguiente sería Mauro Vieira, ministro de Relaciones Exteriores, jefe de Itamaraty, como representante de la Cancillería. Estamos hablando de toda una plana mayor de ese equipo económico del gobierno brasileño, cargos relevantes para el día a día de ese país, gente con mucha experiencia en administración y con mucho conocimiento en distintos ámbitos técnicos. Tenemos por un lado, en el lado brasileño. Sí. En el otro lado, y acá en la pantalla, estamos compartiendo con la audiencia el listado completo. Hacia arriba están los nombres de los consejeros paraguayos. Ángel Miguel Aquino Echeverri, ¿verdad? Manuel Armando Aquino Echeverri, sí. He visto en su currículum que es un abogado que tiene incluso un doctorado en Derecho, pero no tiene un mando como tendría el ministro de Hacienda. Absolutamente. Un ex ministro de Obras Públicas, que es un Arnoldo doctor en Vince. teología. Un doctor en teología. No me estoy burlando, sencillamente no sé qué hace un doctor en teología en un organismo técnico como el Consejo de Administración de Itaipú. Claro, me dirán, pero también fue ministro de Obras Públicas y Comunicaciones del Paraguay. Aún así, tengo mis dudas. Gerardo Alejandro Blanco, abogado, continúa la lista de estos consejeros paraguayos. Este señor sí es un técnico y académico. Es un ingeniero, no recuerdo si eléctrico o mecánico, creo que mecánico, que tiene experiencia no solamente en la docencia, sino en trabajo de investigación, que hizo cursos de maestría y doctorado en el extranjero. Es decir, académicamente y profesionalmente no, es irreprochable. Ahora, me sigo preguntando, ¿todas esas virtudes son capaces de equiparar las que tiene un ministro consejero brasileño de Itaipú? Aquí le tenemos en la lista paraguaya a Félix Sosa, al presidente de la ANDE. Claro. Acá sencillamente porque, bueno, Félix Sosa es un técnico, se nota un buen técnico, ¿verdad? Un conocedor del tema, porque he visto que se recibió en Brasil como ingeniero eléctrico, hizo especializaciones en administración de energía en Brasil, conoce el mercado brasileño, que es una gran atribución que hay que tener en cuenta.